En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigas televidentes, tengan muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de El Noticiero Televen. Aquí ya pues nos encontramos prestos, listos para llevarles a ustedes los detalles de todas las informaciones, las más importantes por supuesto, que tienen lugar hasta esta hora de este 4 de septiembre. Muy buenos días, Ricky, ¿cómo estás? Hola Cruz, mis saludos a todos en casa, feliz jueves. Comenzamos entonces esta jornada laboral e informativa con el mejor ánimo y la mejor disposición, saludando como siempre a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra señal abierta que llega a todo el país, a quienes lo hacen a través de nuestra plataforma Televen Stream y también pues quienes luego de la transmisión de la misma la van a ver en nuestra cuenta en YouTube Televen TV. Claro que sí, nos espera una jornada muy emocionante el día de hoy para nuestro país, muy importante, porque puede significar el comienzo de, estamos seguros que así va a ser, de una nueva etapa para el fútbol venezolano, para nuestra Vinotinto. Sí, ahí vamos a estar ligando a nuestra selección a que todo le vaya muy bien el día de hoy. Van a hacer un estupendo papel, lo siento. Ya mañana tendremos oportunidad de reseñar esa actuación de nuestra selección. Nos toca ahora, como todos los días, pedirle amablemente a nuestro señor director que... Por favor, ruede coletilla. Vamos a comenzar el día de hoy con la portada del diario El Universal, que destaca declaraciones del presidente de la República y jefe del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro. En este caso, el titular más destacado nos dice que Venezuela va a seguir de pie y con firmezas. Son palabras textuales del jefe de Estado, quien dijo que los venezolanos aman la paz, pero están llenos de valentía y fuerza para defender a su patria. SAP dice que 556 exfiscales y funcionarios han sido procesados por el Ministerio Público. Les incautaron $14,000 y un vehículo perteneciente a un denunciante. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó entonces que 556 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados en medio de la implacable lucha contra la corrupción para depurar a lo interno de la institución los despachos fiscales. La gráfica principal nos dice tragedia en popular funicular de Lisboa. Al menos 15 personas murieron y alrededor de 18 resultaron heridas el día de ayer cuando el funicular Gloria de Lisboa, popular entre los turistas, se descarriló y se estrelló. Las autoridades no han identificado a las víctimas ni revelaron sus nacionalidades, pero afirmaron que entre los muertos hay algunos extranjeros. Es un día trágico para nuestra ciudad. Lisboa está de luto en un incidente sumamente trágico. Otras informaciones entonces destacan que es ilegal usar la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes venezolanos es ilegal, asestando un golpe a la administración de Donald Trump. Venezuela y China fortalecen lazos en conmemoración de victoria antifascista. También en información política tenemos que AD fija posición ante las acciones injerencistas de Estados Unidos. La Sub-15 va invicta a la final. Hablamos de la selección venezolana de béisbol Sub-15 que ha asegurado su lugar en la final del Campeonato Panamericano. Y por supuesto, para mí la noticia del día, la Vinotinto se enfrentará a Argentina
con un arbitraje bastante polémico, según indica la nota. Se preparan para 2 encuentros cruciales en su camino hacia el Mundial 2026. Bueno amigos, vamos a seguir revisando otras informaciones, en este caso una del portal del diario Últimas Noticias. Cruzmila ya adelantaba parte de esta nota en el diario El Universal, pero vamos a profundizar en ella. Tiene que ver con lo siguiente: abogado extorsionaba usando falsa credencial del Ministerio Público. ¿Qué dice el sumario? El individuo, quien enfrenta a 5 delitos, estaba en combinación con funcionarios de la institución. Acá se señala que para lograr esta acción delincuencial, el abogado simulaba ser fiscal y portaba un carnet falso. Se dedicaba a solicitar dinero a las partes en el proceso con el objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas. A su vez, coordinaba con funcionarios los trámites de solicitudes de entrega de vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial, experticias, distribuciones, diligencias de investigación, entre otros, según la información que se maneja. Cabe destacar que al momento de su aprehensión se le logró incautar la cantidad de $14.000 y un vehículo, este último perteneciente a un denunciante vinculado a una investigación. Bueno, tenemos en la portada del Correo del Orinoco pues un titular bastante similar al que veíamos en el caso del Universal. Vamos a revisarlo a continuación. Maduro firme, 2 puntos. Venezuela se mantiene de pie ante esta nueva embestida del imperialismo. No es la primera ni será la última. Señaló en el sumario, pues destacan que en su apreciación de la situación actual, reiteró el llamado a la unión del pueblo y las fuerzas militares y policiales en defensa de la soberanía. Estuvo en la avenida Boyacá inaugurando el monumento que rindió honor a China en ocasión del 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista, calificando de admirable el avance de la República Popular China convertida en primera potencia. 286 migrantes venezolanos llegaron deportados de Estados Unidos. De este grupo, 30 son mujeres, 250 hombres, 3 niñas y 3 niños fueron traídos por vuelta a la patria. Diferencias entre países deben resolverse de acuerdo a la Carta y la Ley Internacional, dice la Organización de las Naciones Unidas. También se destaca aquí pues la noticia que leíamos hace apenas minutos del descarrilamiento de un funicular en Lisboa, donde se registran pues al menos 15 heridos y también lamentablemente fallecidos. México y Estados Unidos crean grupo contra cárteles. Venezuela felicita la posición del gobierno azteca en defensa de la soberanía regional. Y pues, ¿cómo titulan la información de la Vinotinto? De esta manera: la Vinotinto hoy va sin miedo ante la selección de Argentina. Bueno amigos, vamos a revisar ahora justamente información deportiva y vamos a extraer una nota del diario Líder que habla justamente de este tema, de este encuentro que va a haber en Argentina el día de hoy. Bueno, ellos titulan de la siguiente manera: Fernando Batista no se guarda nada ante Argentina. ¿Qué dice el sumario de esta nota? La Vinotinto se va a enfrentar este jueves a la selección de ese país en el último partido fuera de casa del combinado nacional. ¿Qué dijo Fernando Batista? Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, pero mañana vamos a salir con el mejor equipo que tengamos. No nos podemos dar el lujo de dejar un partido de lado para pensar en el segundo, declaró en rueda de prensa. Bueno, yo diría que la frase que cabe perfectamente allí es un día a la vez. Así es. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, evidentemente enviando la mejor de las energías a nuestra selección y esperando el día de mañana poder celebrar un triunfo. Pero por supuesto que sí. Amigos, nos vamos a hacer nuestra primera pausa del día aquí en la, valga la redundancia, la primera emisión del noticiero. Para la próxima parte, Ricky, que vamos a tener... Vamos a revisar titulares de la prensa regional. Ya venimos. Ya venimos.
Científicos de la Universidad de Waterloo crearon microrobots que pueden disolver los cálculos renales. Estos dispositivos fueron desarrollados de un tamaño que tiene la capacidad de entrar en la punta de un cabello y están fabricados con un material que libera enzimas que debilitan las piedras poco a poco. La reducción del tamaño hace que posteriormente el cuerpo logre liberarlos de manera natural. Sus desarrolladores señalan que este es un procedimiento poco invasivo e indoloro a comparación de los tratamientos actuales. Sin embargo, deben seguir poniéndolo a prueba para conocer los posibles efectos secundarios de su aplicación. Este es un avance que, de aprobarse para el público en general, podría cambiar la vida de millones de personas que padecen de esta afección. Génesis Rivas, Televen. Amigos, vamos a iniciar esta parte del noticiero Primera Emisión, donde hacemos revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Lara tenemos la portada del Informador. Transportistas piden anclar el pasaje urbano a $0.50. Vamos a leer parte de la información que trae esta noticia. Los transportistas venezolanos han presentado al gobierno una serie de propuestas para enfrentar la grave crisis que atraviesa el sector. En un encuentro reciente con el Ministerio del Transporte, el vocero del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, advirtió que entre el 40 y el 50% de las unidades están paralizadas debido a la falta de presupuesto, escasez de repuestos, problemas con el combustible y la alta inflación. Para solventar la situación, el gremio solicitó un aumento de la tarifa mínima del pasaje a $0.50, anclando el precio al dólar para hacer frente a los cambios justamente de esta moneda. Además, propusieron la creación de un bono de transporte mensual de $30 para grupos vulnerables como pensionados, jubilados, estudiantes y educadores. Seguimos revisando más información que tiene que ver con el tema de la vialidad. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre sanciona a motorizados que transporten a niños menores de 10 años. El director del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, William Blanquis, ratificó que en el país está prohibido el transporte de niños menores de 10 años con motocicletas y quienes incumplan esta norma serán procesados de manera legal. ¿Qué más hay en esta portada? Fundaprel, a diario se reportan 21 máquinas dañadas en unidades de diálisis, esto es en el estado Lara. También un sindicato de los obreros de la educación señala que se va a iniciar el año escolar sin implementos de limpieza ni seguridad. Bueno, y del estado de Bolívar, pues tenemos el diario Primicia, que tiene como titular más destacado que Trump pone fin al TPS de 2021 para los venezolanos. En el sumario pues indica que la cancelación del estatus de protección temporal aplica para más de 268.000 venezolanos, argumentando que mantener esta designación va en contra del interés nacional. La medida, que será efectiva en 60 días, busca reforzar la seguridad en la frontera, según el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia ofrece incentivos para la autodeportación voluntaria. El agua avanza sobre comercios pese al descenso del Orinoco. Aunque los niveles del río Orinoco siguen descendiendo, el agua inunda la zona comercial de Ciudad Bolívar, afectando viviendas y locales. Los comerciantes culpan a la falta de mantenimiento de drenajes y a fisuras en los muros de contención. La Cámara de Comercio local evalúa los daños y solicita una reunión con las autoridades para la posible exoneración de impuestos. También se menciona en información internacional, Petro dice que presunto ataque a embarcación sería un asesinato. También en regiones se entregan 40 apartamentos en Ciudad Bolívar. Y tenemos una información que dice aquí: fuerte sonido sacude a Ciudad Guayana. Un estruendo percibido en toda Ciudad Guayana este miércoles causó revuelo y generó rumores de una supuesta explosión. Hasta el momento no hay una versión oficial sobre la causa de tal sonido. También colegios privados se preparan para el nuevo año escolar
y afectaciones en la grúa por crecido del río se mantienen. Además, pues cierra este diario con una información de sucesos que dice que familia de San Félix pide ayuda tras explosión de bombona. Ricardo, por cierto, que aunque ya leímos en el bloque anterior pues la información de diarios nacionales, yo creo que es importante destacar esta nota que tiene en su web El Universal, que dicen que van a cerrar totalmente la vía en el distribuidor Altamira y la entrada del distribuidor Cien Pies por mantenimiento. Esto va a tener lugar durante el fin de semana para causar la menor afectación posible desde mañana viernes hasta el día domingo. El horario comprendido es desde las 5 de la tarde de este viernes hasta el próximo 7 de septiembre hasta las 9 de la mañana. Bueno, atención entonces allí los usuarios de esta vía, quienes transitan por ella de manera rutinaria para que tomen vías alternas. Sí, vamos señor. a seguir revisando otros temas que están en otros diarios y en este caso nos toca la portada de Frontera Digital del Estado Mérida. Dentro de sus titulares destaca uno que además acompañan con una gran gráfica. Dice: productores de timotes exigen reparación de las vías agrícolas afectadas por las lluvias. Estas son declaraciones de Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de esta zona del Estado Mérida. Él hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que se aboque a la reparación de las vías agrícolas afectadas por las lluvias del pasado 24 de junio. Él explicó que la crecida del río Motatán arrasó con viviendas, extensiones de tierra, sistemas de riego y gran cantidad de hortalizas. También vemos en esta portada, Maduro afirma que más de 8 millones de venezolanos están listos para defender la patria. Cerramos con la siguiente información. Mérida, pilar fundamental del turismo en Venezuela. Bueno, tenemos del estado de La Guaira el diario La Verdad. En este caso, pues tenemos información local como lo más destacado y tiene que ver con la movilización en el estado y el sistema de transporte público. El titular nos dice que los choferes piden indexar el pasaje a 0,40 centavos de dólar y un bono subsidio. Andrés Carrillo, directivo de Muralla Bolivariana, dijo que la devaluación se come el pasaje. También tenemos en la gráfica principal aguas servidas se eternizan frente a la OPPP 26. El sistema de cloacas de estos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene problemas de fondo y la gente de Hidrocapital no resuelve el bote de aguas putrefactas. También se destaca información deportiva. Erika Bolívar, campeona nacional. La pugilista guaireña se impuso con contundencia ante Dayerlin Montenegro, quien no salió para el segundo round, coronándose entonces Erika Bolívar como campeona nacional de las 105 libras, las 47,62 kilos en el programa boxístico Noche de Invictos. Y en información local también tenemos en este diario correspondiente a las noticias de este 4 de septiembre que cargando agua cerro arriba pues se encuentran muchos de los habitantes de Vargas. La falta de agua es un problema crónico en la calle San Ignacio de la Plazoleta El Carmen en La Guaira. Los vecinos llevan 3 años sin recibirla por tubería. ¿Será una penitencia? Se preguntan. Bueno amigos, son las 6:26 de la mañana. Hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes en redes sociales. OpenAI anunció que a partir de octubre incorporará controles parentales en ChatGPT. Las nuevas herramientas permitirán a los padres vincular su cuenta con la de sus hijos, quienes requieren de al menos 13 años para crearse un perfil. También se podrán desactivar algunas funciones como la memoria y el historial de chat, establecer reglas de comportamiento predeterminadas y recibir notificaciones cuando el sistema detecte que un menor de edad atraviesa un episodio de angustia aguda.
De acuerdo a información publicada en su blog, ChatGPT ha venido trabajando en estas medidas desde principios de año, pero debido a noticias recientes de carácter alarmante sobre el uso de la aplicación en adolescentes, se han visto en la obligación de adelantar estos trabajos. De esta forma, OpenAI busca reforzar sus normativas para que su uso represente un lugar más seguro. Comenzamos con el sur de nuestro continente, específicamente con el Clarín, que circula en Argentina. Información que tiene que ver con el presidente de esta nación, pues nos dice lo siguiente: Milei denunció un posible atentado y defendió a Karina, cerró la campaña bonaerense en Moreno y cargó contra el kirchnerismo. También en la gráfica principal apareció el cuadro que robaron los nazis, obra maestra de Giuseppe Ghilan, correspondiente al barroco, ya reapareció nuevamente. Bueno amigos, vamos a revisar ahora la portada del periódico Correo del Sur de Bolivia. Titular principal: la ley de tobilleras electrónicas tiene 6 años y no se aplica en las cárceles. Reina la prisión preventiva. Vamos a revisar el sumario de esta nota. En el 2023, el gobierno llegó a comprar 500 manillas por unos 2.2 millones de moneda local a un precio unitario de 4.500 cada una, lo que fue observado por un diputado de la oposición. También hay temas económicos. Dice que el país registra inflación de 1,01% y hasta agosto acumula 18,09%. Anuncian ingreso de un nuevo frente frío arcoíris sobre los cerros en el distrito de Limabamba, municipio de Alcalá, provincia tomina del departamento de Chuquisaca, tras un fuerte granizado que se registró el día de ayer. Ahí pueden ustedes ver la gráfica, es pequeñita, que está en la parte inferior del periódico. Para hoy se espera el anuncio del ingreso de un frente frío a Chuquisaca y a otros departamentos del país. Y ahora fíjense ustedes esta información. Hoy, para hacer historia en Colombia, Bolivia buscará hacer historia en Barranquilla hoy ante la selección de Colombia por las eliminatorias sudamericanas. El director técnico, Oscar Villegas, apostará a la mejor de su plantilla. Señala el periódico que de reojo seguirá el desempeño de Venezuela en Buenos Aires. Ambas selecciones se disputan el cupo del repechaje para ir al Mundial 2026. Bueno, así es, y también desde Paraguay pues sigue muy de cerca lo que es el desempeño de su selección en estas eliminatorias regionales para el Mundial de Fútbol. Y pues lo titulan de la siguiente manera: vamos albirroja. Paraguay enfrentará a Ecuador el día de hoy a las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Defensores del Chaco, en un partido clave de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Este encuentro definirá el futuro de ambos equipos rumbo al Mundial conjunto de Canadá, Estados Unidos y México. La selección, dirigida por Gustavo Alfaro, necesita como mínimo un empate para asegurarse la clasificación directa. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando más de deportes porque tenemos la portada del diario AS, que es de España, y dice: Xavi siempre me mostró confianza. Están hablando de Gonzalo, quien dio estas declaraciones en su estreno con la Sub-21. Él dice: poder representar a mi país en un mundial sería un sueño. Mi prioridad era jugar con el Madrid, con cualquier dorsal. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias para el día de hoy. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, La Guaira, Sucre, Delta, Macuro, Zulia, Los Andes, llanos centrales, occidentales, Bolívar, Amazonas y también en nuestra Guayana de Esequiba. Esto tras la llegada de la onda tropical número 33 que se encuentra en la región oriental del país. Bueno, revisando en detalle, tenemos que para este jueves Maracay pues espera
cielos parcialmente nublados y una temperatura que podría moverse entre los 21 y los 35 grados Celsius. En el caso de Coro también tenemos cielos parcialmente nublados y un rango de temperatura entre los 26 y 39 grados, bastante elevada esta máxima. Vamos a cerrar con el oriente del país, específicamente con Barcelona, donde se esperan para el día de hoy abundantes precipitaciones. La temperatura podría registrar como mínimo 22 grados y como máximo 35. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía hoy y que para más información ustedes pueden ingresar a la página web www.inamep.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón y los mensajes que ustedes amablemente nos hacen llegar a nuestras redes sociales. Y de inmediato vamos a ver cuáles son los que han llegado a nuestra cajita de preguntas la mañana de hoy. Ya los van a tener ustedes allí en pantalla. Por acá nos escriben y nos dicen que hay problemas con la vía de la comunidad de Cerro Tablón. Esto es en el estado Trujillo, municipio Pampán. Hacen un llamado a las autoridades para que la revisen y, bueno, procedan a hacer los arreglos correspondientes. Nos escriben también desde Yaritagua, municipio Peña, estado Yaracuy, urbanización Villa Osconi, en Sabanita 1, el señor David Guevara. Bueno, todas las especificaciones para saber que él está en sintonía de nuestra primera emisión y eso se lo agradecemos. También por acá envían saludos al equipo del noticiero y también nos escriben desde la ciudad de Maracaibo para enviarnos saludos a toda la familia del noticiero y por supuesto a todos los venezolanos que están en este momento en sintonía de esta primera emisión, tanto aquí en el país como fuera, porque también hay muchas personas que nos sintonizan desde otras naciones. Qué maravilla, ¿verdad? Las redes sociales, cómo facilitan esta comunicación, esta integración entre todos, independientemente de donde nos encontremos. Ah, es así. Bueno, nos toca hacer ahora contacto con Adrián Barros. Él está en otra parte del estudio con más información. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, Cruzmila. Buenos días, Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarles en esta jornada informativa. Señores televidentes, un placer saludarles. Muy buenos días. Desde el año 2010, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, con el propósito de sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva sin riesgos para la población. Como siempre, hasta ahora hacemos una pausa para publicidad. En la próxima parte, comprar los textos escolares de bachillerato para este año puede costar casi o entre 15.000 bolívares. Vanessa Urbano nos ampliará en breve toda la información. Sector pesquero del estado Nueva Esparta fue incorporado a Fedecámara Regional por su importancia en el desarrollo de la economía de la entidad. Cerrarán parcialmente vía entre el distribuidor Altamira y la entrada del distribuidor Sempíes aquí en Caracas. En minutos conocerán ustedes los detalles. En materia internacional, al menos 29 fallecidos dejó naufragio de una embarcación en un río al oeste de Nigeria. Hoy en la entrevista tendremos como invitado a Osman Quero Pérez, presidente de Fedeagro. En lo actual, en una emotiva entrevista con Oprah Winfrey, Demi Moore habló sobre la demencia de Bruce Willis. Ya saben, detalles de estas y otras informaciones en minutos. Ya volvemos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, garantizó la seguridad y defensa de la nación tras denunciar las pretensiones de Estados Unidos de desestabilizar nuestro país. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad,
con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, de todas sus fuerzas policiales. Durante un acto con motivo del aniversario 80 de la victoria de China sobre la invasión japonesa, el mandatario venezolano destacó los avances que ha tenido ese país, China, hasta convertirse en potencia mundial en economía, comercio, tecnología, ciencia y otros aspectos. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó los protocolos de seguridad utilizados por el gobierno estadounidense en la presunta intercepción de una embarcación vinculada con el narcotráfico en el Caribe. Y mucho menos en el video que mostraron. Eso sí, lo único que quedó más claro que el agua es que esos malayos del Donald Trump y del Marco Rubio se autoincriminaron utilizando sus propias pruebas. Es decir, ellos mismos quedaron al descubierto con el video que publicaron y donde se puede apreciar que Estados Unidos nunca buscó interceptar la embarcación que llevaba la supuesta droga para hacer el procedimiento de rigor en caso de incautación, sino por el contrario, el video muestra el flagrante uso desproporcionado de la fuerza cuando decidieron volar la embarcación sin ninguna mediación previa. Cabello señaló al gobierno ecuatoriano de poner en riesgo la legitimidad del despliegue militar de Estados Unidos por su presunta vinculación con la mafia albanesa. Aseguró que Quito sería el responsable de la mayor parte de la exportación de droga colombiana. La Organización de Naciones Unidas está preocupada por la creciente tensión entre Estados Unidos y nuestro país, sobre todo tras este ataque a una embarcación vinculada con el narcotráfico en el Mar Caribe. El portavoz del secretario general de la ONU, Stephanie Dujarric, destacó que las diferencias entre ambas naciones deben ser resueltas de acuerdo a las normas internacionales y a la Carta de Naciones Unidas. Llamó además a los gobiernos que luchan contra el tráfico internacional de drogas a actuar apegados a la ley. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad del Caribe instaron al gobierno de Estados Unidos a notificar cualquier acción militar dirigida contra Venezuela que pueda tener un impacto negativo en la estabilidad de la región. El canciller de Barbados, Kerry Simons, explicó que buscan mantener los canales diplomáticos con Washington a fin de evitar malentendidos y fortalecer la confianza mutua. Respecto a la presencia militar estadounidense frente a aguas de Venezuela, lamentó que la postura tradicional del Mar Caribe como zona de paz se vea amenazada. Sin embargo, explicó que si las sanciones de Estados Unidos enfocadas contra las drogas y las armas resultan con éxito, podrían ser beneficiosas para la región, por lo que planteó la posibilidad de respaldarlas. Desde el Partido Acción Democrática desestiman el video compartido por funcionarios estadounidenses en el que aseguran que neutralizaron una embarcación supuestamente proveniente de Venezuela. Además, rechazan cualquier tipo de injerencia en la política del país. Hay otros que han dicho que ahí tiene sus manos metidas uno de los avances tecnológicos. Y eso es triste. Eso es triste. Que quien amenaza, quien se jacta de decir que es una potencia, tenga que acudir a esos tipos de inventos. Eso no tiene seriedad alguna. Desde la Tolda Blanca respaldan la jornada de alistamiento militar convocada por el gobierno nacional y pidieron el cese de la amenaza contra el país. Toda iniciativa que conlleve el interés de venezolanas y de venezolanos, defender la soberanía de Venezuela, la aplaudimos. Acá están los estatutos de Acción Democrática, donde reza en sus principios que Acción Democrática es un partido nacionalista, democrático, antiimperialista, revolucionario, policlasista, indistintamente quien ejerza la presidencia de la República. Cuando se trata de la democracia y cuando se trata de la soberanía, Acción Democrática está allí al frente.
También apoyaron cualquier acción que lleve a un diálogo internacional con diferentes sectores de la sociedad venezolana, que incluya al Papa León XIV como mediador. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó la importancia de la organización civil para la defensa de la nación. Esto durante un acto de abanderamiento de escuadras comunales y milicias en la parroquia Coche. Caracas va a tener 5 comandantes de ADI por cada circuito que todos conocemos. Y cada parroquia que conforma cada circuito se va a subordinar al comandante de ADI de la milicia para prepararse para la defensa de nuestro territorio. Meléndez detalló que los 299 circuitos comunales ya cuentan con sus respectivos núcleos de organización, así como destacó la participación de cada una de las 22 parroquias caraqueñas en las actividades por la defensa de la soberanía nacional. 286 venezolanos retornaron al país desde Texas, en Estados Unidos, a través del plan Vuelta a la Patria, que ya suma 64 viajes de repatriación. Las autoridades nacionales detallaron que en el vuelo arribaron 250 hombres, 30 mujeres y 6 niños. Señalaron que tras su llegada fueron recibidos por personal de seguridad y salud para cumplir con los respectivos protocolos de entrada a el territorio nacional. Cambiamos de tema. Con la presencia de más de 300 empresarios de Colombia y Venezuela, se conmemoró en Cúcuta, norte de Santander, los 3 años de la apertura de los puentes internacionales. El evento reunió a autoridades de ambos países, donde se plantearon el trabajo a seguir para aumentar el intercambio comercial. Empresarios colombianos y venezolanos se reunieron para celebrar que la frontera entre Venezuela y Colombia se mantiene activa. Autoridades de ambos países reforzaron las posibilidades de mejorar las condiciones de la zona. Venezuela, a pesar de mantener una balanza comercial desfavorable, asegura que la creación de la Zona Económica Especial Binacional podría mejorar los números. La balanza comercial todavía no es la que aspiramos, es una balanza comercial que tiene un gran potencial, y estamos convencidos que con esta zona económica binacional todos los obstáculos serán superados, avanzaremos con paso firme y decidido hacia una gran zona de desarrollo económico y comercial, además de unión y fraternidad entre los pueblos. Para el embajador de Venezuela en Colombia, hay que mejorar la operatividad para superar los más de 1.500 millones de dólares que se perfilan para el mes de diciembre. Lo que se resalta es consolidar el intercambio comercial. Hoy el intercambio comercial al mes de junio. Los primeros 6 meses, bueno, estaba en el orden de unos 563 millones de dólares. Aspiramos que a fin de año nosotros podamos sobrepasar significativamente el intercambio comercial sobrepasar los 1.000 millones de dólares. Por su parte, el embajador de Colombia en Venezuela nuevamente llevó como bandera la apertura de los puentes internacionales las 24 horas, resaltando que no hay frontera seria en el mundo que tenga horarios. Entonces esperemos que el Atanasio Girardot, ya tuvimos una reunión muy importante en Bogotá una semana atrás, y yo creo que a finalizar octubre podemos tener alguna noticia al particular. El evento binacional se mantiene por todo el día de hoy, con ponencias donde se analizará el futuro económico de Venezuela y Colombia. Desde el norte de Santander, Colombia, Fabiola Niño, Televen. El sector pesquero del estado Nueva Esparta fue incorporado a Fedecámaras Regional por su importancia en el desarrollo de la economía de la entidad. Lisbeth Miquilena nos tiene los detalles. Esta incorporación busca fortalecer la institucionalidad gremial y atender las necesidades de una industria clave que hasta ahora no había formado parte de la estructura de Fedecámaras. La adhesión del sector pesquero permitirá abogar por soluciones a los principales problemas que enfrentan los trabajadores del mar. Líneas de acción que nosotros de ahora en adelante vamos a ejercer en pro de este gremio, como es el tema de atender las necesidades que aquejan a esta industria, ¿no? Principalmente el tema del combustible,
entre la seguridad, la permisología. Recordemos que hay unas limitaciones ahorita de zarpe, algunas embarcaciones precisamente en este tipo de actividad. Nos toca ahora a nosotros, a través de los entes gubernamentales, gestar las alianzas necesarias para que se levanten esas medidas de suspensión, apoyarlos a ellos en todo lo referente a potenciar la actividad económica que representan, como es el tema a través del crédito. Por otro lado, el presidente de la cúpula empresarial insular, Gabriel Briceño, destacó que la pesca junto al turismo son pilares fundamentales de la economía neoespartana, con una flota de más de 500 embarcaciones que operan en aguas internacionales. Que es una industria muy poderosa, tan así que en el estado de Nueva Esparta tenemos una flota que es una de las más grandes del Caribe. Estamos hablando de más de 500 embarcaciones que hacen vida en esta región y que zarpan todos los meses para faenar en aguas internacionales, en algunos países también del Caribe, frente a aguas de algunos países del Caribe, en Surinam, Trinidad. En fin, este es un sector de la economía que nunca se ha agremiado. Briceño subrayó la importancia de articular esfuerzos con el gobierno nacional y regional para remar juntos en favor de esta industria, que no solo es vital para Nueva Esparta, sino que también posiciona a la región como un referente en el Caribe. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquelena, Televen. Del 5 al 7 de septiembre estará cerrada parcialmente la vía entre el distribuidor Altamira y la entrada del distribuidor Cien Pies acá en Caracas. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte, detallando que el cierre será en sentido este-oeste debido a labores de rehabilitación del colector de aguas mixtas y nivelación de la capa asfáltica en este tramo de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro. Además, recomendaron a los usuarios tomar sus previsiones. Vamos ahora al estado Zulia. Por el elevado número de accidentes, el Consejo Legislativo del Estado discute una nueva ley que regulará el uso de las motocicletas en la región. Lenín Danieri nos tiene los detalles. Las policías municipales, regional del Estado y organismos preventivos coincidieron en el Parlamento. La nueva ley tiene su razón de ser, la elevada siniestralidad. Se registran en promedio entre 2 y 4 accidentes al día. Hay centros de salud colmados de heridos en estos siniestros. La información que tenemos es que casi la totalidad de las camas que existen en las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por motorizados. En el municipio Villa del Rosario hay no menos de 5.000 unidades motorizadas. El alcalde trata de mantener el control usando la legislación vigente, pero se necesitan que todos se involucren en esta iniciativa. Yo creo que con la aplicación de la ley, la aplicación, no la sanción, porque la ley está ya establecida, y que esta aplicación vaya acompañada de planes de orientación desde las escuelas, desde los usuarios, desde los motorizados y también de los cuerpos de seguridad. En los próximos días se tendrán reuniones con los grupos organizados de motorizados. Se espera que en 2 o 3 semanas se termine de discutir y aprobar la nueva normativa. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. 2 personas fueron detenidas en Caracas al pretender comercializar ilegalmente 80 bolsas alimenticias de los Comités Local de Abastecimiento y Producción. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que los aprehendidos se valían de su cargo como funcionarios para vender los productos de manera irregular y lucrarse económicamente. Además, dio a conocer que los individuos serán imputados por los delitos de apropiación y distracción del patrimonio público, así como por agavillamiento. Funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui detuvieron en Naricual, municipio de Simón Bolívar, a 4 sujetos sospechosos de robar y comercializar de forma ilegal combustible. Esta banda además ponía en riesgo instalaciones petroleras y a los habitantes de la zona, pues sustraían el combustible de tomas clandestinas. La acción policial se desencadenó luego de que un hombre fue sorprendido al volante de una camioneta, mostrando un comportamiento sospechoso al intentar abandonar la zona boscosa. Los funcionarios policiales, alertas a la situación, interceptaron el vehículo para realizar la inspección correspondiente, hallando 3 bidones
con más de 60 litros de combustible. Durante el interrogatorio, el detenido confesó haberlos adquirido mediante un vendedor clandestino. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron una casa que contenía combustible de manera ilegal, siendo incautados más de 800 litros de gasolina, almacenados en bidones y tambores, que habían sido sustraídos de una toma clandestina en una tubería perteneciente a la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Los detenidos, junto a la evidencia recabada, fueron trasladados al Servicio de Investigación Penal y puestos a orden de la Fiscalía. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Momento de hacer una nueva pausa. Acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, dio a conocer que este lunes 8 de septiembre iniciarán las labores administrativas y de planificación en los planteles del país de cara al inicio oficial del año escolar 2025-2026. En esta fecha, el titular de esta cartera sostendrá una reunión virtual con todo el personal docente, administrativo, obrero, voceros estudiantiles y del movimiento de familia para presentar el calendario escolar. Entre el 9 y el 12 de este mes, los docentes tendrán jornadas de formación sobre los programas de contenidos educativos que han sido reorganizados para su aplicación en aula. Agregó que serán inauguradas 30 escuelas y más de 300 serán rehabilitadas. Bueno, los padres que tienen a sus hijos en bachillerato no solo deben comprar los artículos escolares, donde se pueden gastar 7.000 bolívares aproximadamente. A esta compra hay que sumarle los libros correspondientes a cada materia. Este incremento puede llegar a representar hasta 15.000 bolívares, únicamente en textos escolares. Vanessa Urbano nos tiene el reporte. Buenos días, Vanessa. Hola, muy buenos días. Así como ustedes acaban de mencionarlo, en esta tercera edición vamos a hablar de los más grandes de la casa, los muchachos que van a iniciar bachillerato o que ya están en plena etapa diversificada. Aquí vamos a hablar de los uniformes, porque hay un tema muy importante con esto, porque los muchachos que están pasando de sexto a primer año hay un cambio de color de chemis, igual los que están pasando de tercero a cuarto año. Entonces, estas chemis azul y beige se ubican a partir de 1.200 bolívares, mientras que el pantalón, dependiendo de la talla y de la calidad, tienen un valor a partir de 2.000 bolívares. Los muchachos ya en esta etapa utilizan dos pares de zapatos, el negro y el blanco para educación física. Estos tienen un valor que puede pasar de los 4.500 bolívares cada par. Por supuesto que va a depender mucho de la talla y del lugar donde usted los compre. Hablando de otro tema muy importante, en cuanto a los muchachos de bachillerato, está la bata de laboratorio, que la utilizan muchísimo para química y biología. Esta tiene un valor de 2.250 bolívares. Hablando ya propiamente de la lista escolar, hay que mencionar que los representantes que se encuentran en esta feria escolar en este momento están más que todo comprando son las libretas. Las libretas para estos muchachos, las sencillas, las estampadas, tienen un valor de 150 bolívares cada una. Utilizan más o menos 14 libretas porque esa es la cantidad de materias que ven durante el año escolar. También hay combos de 12 libretas por 3.000 bolívares. Hay algunos que prefieren las libretas espirales de 6 y de 7 materias. Estas tienen un costo de 750 bolívares en adelante. En cuanto a los libros, aquí hay un gran debate porque los representantes se están centrando más que todo en comprar las libretas. Los libros prefieren comprar los usados, que tienen un valor de 3.000 bolívares usados, porque los nuevos cuestan a partir de 5.000 bolívares. Entonces, si son 14 materias, estamos hablando que pueden gastar hasta 15.000 bolívares en libros nuevos, que es lo que ellos están haciendo y que nos comentaron. Es especie de un cambalache entre otros representantes, cambian los libros o los compran usados como acabo de mencionar, o compran los nuevos pero las materias más necesarias como son física, química o inglés. Otra de las cosas que pues necesitan estos muchachos es la calculadora científica. La calculadora científica se ubica a partir de 2.500 bolívares dependiendo de la marca. El bolso está a partir de 2.250 dependiendo también de la calidad del producto.
producto. Otro de los artículos que necesitan estos muchachos es la caja de creyones para hacer las exposiciones. Tienen un valor de 900 bolívares dependiendo de la marca. También la caja de el estuche de marcadores pues se ubican también a partir de 900 bolívares dependiendo de la marca. Nosotros vamos a ampliar toda esta información en la emisión meridiana del noticiero Televé. Por ahora es momento de dar el pase al estudio adelante. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y cuando se habla de salud sexual no solo se trata de prevenir enfermedades o anticonceptivos, sino también de derechos, deberes, bienestar y por supuesto de igualdad. Desde hace 15 años, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, todos los 4 de septiembre se conmemora esta fecha con el propósito de sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano. A lo largo de toda nuestra vida, la salud sexual es bastante relevante. Presten atención, y es que hasta la fecha la ciencia ha detectado más de 30 bacterias, virus y parásitos que se transmiten por contacto sexual. El último informe de la Organización Mundial de la Salud detalló que solo en las Américas, más de 38 millones de personas activas sexualmente con edades entre 15 y 49 años poseen alguna infección de transmisión sexual, siendo muchos de estos casos fáciles de curar o controlar por medio de antibióticos o antivirales. Clamidia, gonorrea, herpes genital, VIH, sífilis, tricomoniasis, hepatitis B, virus del papiloma humano y vaginosis bacteriana son algunas de las más conocidas y con importantes consecuencias en el organismo, que no solo se reflejan por medio de síntomas en los genitales, sino que también pueden afectar, por ejemplo, el embarazo u ocasionar infertilidad, solo por mencionar un par de estas complicaciones. De acuerdo a las estadísticas oficiales del organismo, entre 2010 y 2023, las infecciones por VIH en América Latina aumentaron un 9%, contabilizando más de 120.000 nuevos casos, mientras que durante ese mismo periodo, pero en el Caribe, tuvo una reducción del 22%, pasando de unos 19.000 casos anuales a unos 15.000. En cuanto a la sífilis, solo en el 2022 se registraron casi 3,5 millones de nuevos casos, comparándolo con el 2020 el incremento fue de 30%. Con respecto a las embarazadas con sífilis no tratada, al menos el 50% de ellas le transmiten la infección al hijo antes de su nacimiento. Desde que fijaron la fecha en el 2010, la Organización Mundial de la Salud ha venido promoviendo cada vez más el bienestar sexual y en muchas de sus intervenciones han reiterado la importancia de que las personas tengan información completa, real y precisa sobre este tema para que luego puedan decidir con responsabilidad sobre su salud sexual. Precisan que cada infección de transmisión sexual sin diagnosticar solo empeora el panorama, ya que con el pasar del tiempo y el contacto sexual, la misma solo irá alcanzando a más y más personas. Consideran que cada curso de orientación sexual omitido solo causa incertidumbre e ignorancia en un tema tan delicado como este que puede acabar con la vida de muchos. El acceso a los servicios de salud sexual que permitan recibir atención y consejería y el respeto a la orientación de cada persona son otros puntos que también tienen bastante relevancia, así como enfocar la salud sexual de manera positiva para que prevalezca la posibilidad de tener experiencias placenteras, seguras y libres de cualquier discriminación o violencia. Hoy, más que una fecha conmemorativa, es de recordatorio. Hablar, cuidarse, informarse y en especial educarse no puede pasar a segundo plano y mucho menos callar en un tema donde puedes ayudar o afectar a muchas vidas. Mauricio Cruz, Televen. Muy bien, continuamos con más información. La alcaldía del municipio Acosta de Monagas reinauguró una cancha de usos múltiples en el sector El Limón para continuar impulsando el deporte en la jurisdicción. Con esta suman ya 6 las rehabilitaciones que la municipalidad ha realizado en estos espacios deportivos en lo que va de año. Siempre ha sido nuestra estructura que alberga el deporte en el municipio Acosta, su capital, San Antonio de Capayacuaro, donde se practican deportes como el voleibol, el básquetbol, el fútbol sala, el ajedrez, la danza, entre otras disciplinas. Señaló que tras una intensa jornada de recuperación, la cancha de usos múltiples abre sus puertas a la comunidad, donde los habitantes cuentan con un espacio renovado para el deporte y la recreación.
para una data aproximadamente de unas 420 personas, entre niños, niñas, adolescentes, que practican disciplinas deportivas aquí. Y hoy, en esta inauguración, estamos rehabilitando lo que es la cancha deportiva, la iluminación, los sanitarios, pero también las gradas. Detalló que en ese espacio también realizó la entrega de un parque infantil, así como equipos deportivos. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Con el propósito de llevar un mensaje de esperanza a los venezolanos, el joven peregrino Jason Paredes emprendió un recorrido por 3 estados andinos, el cual inició desde Isnotú, estado Trujillo, hasta llegar a San Cristóbal, estado Táchira, acompañado por una imagen del próximo santo venezolano, el doctor José Gregorio Hernández. Nuestro compañero Jade Delgado nos cuenta más sobre esta motivadora historia. Su sueño, estar en Roma el próximo 19 de octubre durante la canonización del médico de los pobres. Por ahora se encuentra en Mérida y ha caminado más de 170 kilómetros atravesando el páramo y visitando distintos pueblos andinos. Se detiene cuando lo agarra la noche. Llevamos 5 años impulsando la canonización de José Gregorio Hernández por todo el país, llevando el mensaje de lo que significa la vida y obra de nuestro santo venezolano. Y bueno, llevamos este mensaje por casa a casa, esquina a esquina, y bueno, compartiendo con los devotos y documentando esos testimonios de milagro de lo que significa José Gregorio Hernández y sobre todo en lo que se acerca a la próxima canonización este 19 de octubre. El joven dijo que ha emprendido el recorrido motivado por su abuela, quien fue peregrina del doctor José Gregorio Hernández. Además, resaltó la fe que tiene el pueblo andino. Aún le falta caminar más de 200 kilómetros hasta llegar a la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Bueno, como somos los andinos, siempre receptivos, siempre amor al prójimo, la verdad que es una demostración de cómo somos nosotros los venezolanos con los demás. Bueno, en cada casa de hogar de devotos, en posadas, la verdad que ha sido las personas muy receptivas. Y bueno, las personas si me están viendo de acá de los Andes, de los páramos, quiero agradecerles por toda la hospitalidad y por todo por el cariño que me han brindado. Y por Viene la canonización del médico de los pobres en el Vaticano. ¿Qué mensaje le envías a Venezuela? Bueno, que Venezuela tendrá nuestro primer santo conjunto con nuestra madre Rendiles. Para nosotros un honor muy grande representar no solamente a Venezuela, un joven que nació en Isnotú, se profesionalizó, médico, científico, profesor universitario, todas las facetas que tiene José Gregorio Hernández para ser hoy en día, después de más de 165 años, José Gregorio Hernández está presente con nosotros. Luego de esta larga peregrinación, el joven Jason señaló que uno de sus mayores deseos es estar presente en Roma cuando el médico de los pobres será elevado a los altares. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otra entrega de Alta Esfera. Nos encontramos en el stand de Alimentos Santoni. Nos acompaña Carlos Matías, quien es director comercial de Alimentos Santoni. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos ustedes también. Santoni, una marca muy conocida en el territorio nacional. ¿Cuántos años ya llevan produciendo en el país? Tenemos 25 años en el país con los productos que vemos aquí y nuestra nueva estrella, que es la harina precocida, que en eso sí tenemos apenas un año. Háblame precisamente de ese último producto que es la harina precocida, una harina de maíz que siempre es muy buscada por el venezolano por sus distintas preparaciones que suelen hacer. Y bueno, ustedes no se quedaron atrás y también quisieron sacar su propio producto, ¿no? Exacto. Bueno, mira, fue una inversión bastante grande, una apuesta por el grupo bastante bien entusiasta. Nos ha ido excelente. La calidad de la harina ha sido aceptada por todos los consumidores con una buena opinión de todo el mundo. Es una planta te podría decir que una de las más actualizadas en tecnología a nivel latinoamericano, porque es tecnología de punta alemana totalmente. Entonces, bueno. Digamos que es harina de maíz blanco, precocida, enriquecida, 900 gramos. Hasta ahora esta es la única presentación. Van a apostar, digamos, por sacar otro tipo como lo que es amarilla, no sé si llegan a 1 kilo. La idea de la presentación de 900 gramos, fuimos pioneros, como lo fuimos también en el arroz, y bueno, nuestra línea va a ser siempre en ese gramaje por los momentos. Y sí tenemos la proyección de sacar harina tanto amarilla como mezcla. Mezcla es maíz y arroz.
Si hablamos de un producto estrella de Santoni, es precisamente su arroz, que me decía fuera de cámara que lleva todos los años con usted acompañándolo, y por supuesto el venezolano lo conoce incluso por su presentación, desde su empaque. Exacto. Tenemos esta presentación, que es la premium, es la más vendida, y tenemos por decirle algo, la VIP, que es el zafiro, es como se dice el top de la gama de nuestros productos. Santoni también ofrece una amplia variedad de productos como la chicha, cereales y crema de arroz, innovando y sumando cada día más productos de calidad a su portafolio. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima entrega de Alta Esfera. Y a esta hora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso hallaron a 7 migrantes muertos en 2 playas al sur de España. Comenzamos la actualidad internacional en Portugal. Al menos 17 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este miércoles cuando el emblemático ascensor da Glória de Lisboa descarriló y se estrelló contra un edificio. Las imágenes muestran el vagón destruido en medio de la calle, rodeado por equipos de rescate y bomberos que trabajan entre los restos metálicos. Los testigos relataron que el funicular, con capacidad para unas 40 personas, descendía a toda velocidad por la empinada calle cuando impactó con violencia contra un edificio. Según la prensa local, el accidente se habría producido cuando un cable se soltó a lo largo de la vía, provocando que el funicular perdiera el control. Aunque las autoridades dijeron que es demasiado pronto para determinar las causas de la tragedia. El ascensor da Glória, inaugurado en 1885 y electrificado 3 décadas después, es uno de los íconos turísticos más reconocidos de Lisboa. Nos quedamos en Europa. En España, los cadáveres de 7 migrantes fueron hallados este miércoles en 2 playas del sur del país tras el naufragio de sus embarcaciones. 6 cuerpos fueron descubiertos al amanecer en la playa de los Muertos, en Las Carboneras, mientras que el otro fallecido apareció en la playa de Las Salinas, en el Cabo de Gata, ambas en la provincia de Almería. Las autoridades detallaron que el hecho ocurrió tras el naufragio de 2 embarcaciones provenientes de Argelia durante la noche del martes. Aunque fueron rescatados 26 migrantes con vida, se desconoce el número exacto de personas que viajaban en estas embarcaciones, por lo que la policía no descarta que puedan aparecer más cuerpos en las próximas horas. Nos vamos ahora a Sudán. Las autoridades han recuperado al menos 270 cadáveres de las víctimas del deslizamiento de tierra que sepultó a al menos 1.000 personas en la aldea de Tarsinin, en la cordillera de Jebel Marra. Informan que decenas de otras comunidades están amenazadas por deslaves similares producto de las intensas lluvias que están azotando esta cordillera de Darfur, donde viven miles de desplazados por la guerra. Los aldeanos resaltaron la necesidad urgente de alimentos, medicamentos y refugios. En Nigeria, al menos 29 personas murieron y 50 han sido rescatadas con vida tras el naufragio de una embarcación con 50 personas a bordo en un río en el oeste del país. La Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger atribuyó el incidente a una sobrecarga y una colisión con un árbol bajo el agua. Señaló que el barco había partido de una localidad llamada Tugun Sule y se dirigía a un funeral en Duga. En este momento siguen en marcha las operaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos. Volvemos a Europa. El gobierno francés prepara hospitales de todo el país ante la posibilidad de una guerra armada a gran escala en Europa. El plan integraría un sistema de apoyo médico capaz de atender hasta 50.000 heridos y el despliegue de centros médicos temporales que sirvan en el frente de batalla. El anuncio es producto de la preocupación del gobierno francés por las maniobras militares de Rusia en Bielorrusia. De vuelta en nuestro continente, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el establecimiento de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a la coordinación bilateral en materia de seguridad. Así lo informó el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente antes de la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense Marco Rubio, de visita en México. Este trabajo conjunto está principalmente enfocado en el combate al narcotráfico y la inmigración ilegal, respetando la soberanía y la integridad territorial. Luego de reunirse con la
presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó que México y Estados Unidos han logrado un nivel histórico de cooperación. Seguimos en Estados Unidos. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgó más de 30.000 páginas de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Según una congresista demócrata, solo el 3% de estos documentos son nuevos, el resto ya son de dominio público. El Departamento de Justicia se comprometió a seguir proporcionando registros y proteger además la identidad de las víctimas. Miren, un niño llamado Tadeusz Daniel nació en Ohio, en Estados Unidos, el pasado 26 de julio y se le considera el bebé más viejo del mundo porque su embrión fue concebido en 1994 y estuvo congelado durante casi 30 años antes de la gestación y cuando sus padres adoptivos apenas tenían 3 y 4 años. Sus padres adoptaron el embrión que fue concebido en el 94 por una pareja que optó por la fecundación in vitro ante la imposibilidad de lograr el embarazo. La transferencia de este embrión se logró en una clínica Knoxville de Tennessee, la misma que atendió a los padres que ostentaba el récord del embrión almacenado durante más tiempo. Rachel y Philip Ridgway tuvieron gemelos en 2002 a partir de embriones congelados o creados en 1992. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de AP que titula de la siguiente manera: el presidente de Israel se reúne con el Papa León XIV mientras continúa la ofensiva en Gaza. En el encuentro, el sumo pontífice instó a un cese al fuego inmediato y al retorno de los rehenes capturados por Hamas. Ahora pasamos al portal web de Infobae que señala: Bolivia detiene al exministro de gobierno de Jeanine Áñez tras ser deportado desde Estados Unidos. El que fuera el hombre fuerte de gobierno interino será trasladado a la cárcel de Chonchocoro en La Paz y enfrenta 8 procesos, 2 de los cuales ya tienen sentencia. Y un fenómeno natural cautivó a los usuarios en las redes sociales en una playa de Australia que se tiñó de un sorprendente color azul, conocida comúnmente como brillo de mar, causado por una alga bioluminiscente, y este efecto por supuesto generó un espectáculo lumínico que se producía con el movimiento de las olas, el chapoteo de las personas o simplemente al caminar por la arena mojada. Qué bonito, ¿no? Eso, cuando hace contacto con la gente, mira, se pone un azul brillante. Espectacular. Sí, muy bien. Bueno, gracias, Crumila. Vamos ahora con los deportes con el señor Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias muchachos, buenos días y feliz jueves para todos ustedes. Como siempre, bienvenidos a los deportes aquí en su noticiero Televen. Hoy es día vinotinto, un día muy importante para el fútbol de nuestro país y lógicamente por allí vamos a iniciar las informaciones de hoy en nuestro espacio. Este jueves, como les contaba, nuestra selección nacional disputará ante Argentina su penúltimo partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026 y el último fuera de casa en la búsqueda de un resultado que le permita continuar en el puesto de repechaje. En declaraciones previas al encuentro ayer en rueda de prensa, el seleccionador nacional Fernando Bocha Batista, lo ven ahí en pantalla, afirmó que pese a tener algunos jugadores apercibidos, entre ellos Salomón Rondón, Rafael Romo o Miguel Navarro, por ejemplo, saldrán con el mejor equipo posible para enfrentar a la actual campeona del mundo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, la casa de River Plate. El pitazo inicial entre la Vinotinto y la selección albiceleste está pautado para las 7:30 de la noche, hora venezolana. Ojalá la Vinotinto le pueda aguar, coloquialmente hablando, la fiesta a Lionel Messi, que ya ha dicho que muy probablemente este será su último partido con la camiseta de Argentina como local en el contexto de eliminatorias. Y justamente hablando de este camino rumbo al Mundial, vamos a ver en pantalla la tabla de posiciones para explicarles un poquito cuál es el contexto de la selección venezolana en estos últimos 2 partidos. Las casillas en azul del primero al sexto son los cupos que dan clasificación directa
al Mundial del 2026, y en la séptima casilla, que está Venezuela con 18 puntos, es el cupo para el repechaje intercontinental que se jugará en marzo del año que viene. Como ven, hay una posibilidad remota, pero posibilidad, en fin, de que Venezuela asalte la sexta posición. Se tendría que dar una combinación específica de resultados, por ejemplo, Venezuela ganarle hoy a Argentina y que Bolivia, en condición de visitante, le gane a Colombia. Bolivia ni siquiera ha podido marcar un gol en toda la historia en Barranquilla. Se antoja difícil que la selección del altiplano pueda conseguir un buen resultado en tierras neogranadinas, pero no es imposible, sobre todo en el fútbol de primer nivel, que siempre puede pasar cualquier cosa. Entonces, para la clasificación directa, como les contaba, Venezuela tendría que ganar hoy, Bolivia ganarle a Colombia y luego Venezuela también el martes en Maturín vencer al país vecino para quedar en la sexta posición. Algo rebuscada la posibilidad, pero está allí. La más factible es la del repechaje intercontinental y para eso Venezuela tiene que defender ese séptimo puesto, que tiene 18 puntos con un golaveraje de -4, mientras que Bolivia tiene 17 unidades con -16. Hay 12 goles de diferencia entre la selección venezolana y la boliviana. ¿Por qué esto es importante? Porque en caso de empatar a puntos, vamos a suponer que Bolivia empata uno de los dos partidos y en un supuesto negado Venezuela pierde los dos, quedarían ambas selecciones con 18 unidades y el factor que determine el desempate, en este caso en igualdad de puntos, es la diferencia de goles. Venezuela tiene 15 anotados, 19 en contra, para un diferencial de -4, como les decía, mientras que Bolivia tiene 16 y 32 para un -16, así que al menos en el golaveraje la selección vinotinto tiene margen de maniobra, tiene algo de colchón para tratar de proteger goles mediante esta séptima posición. Lo cierto es que Venezuela solo ha logrado empatar una vez en toda la historia en Buenos Aires, no ha podido ganar nunca, lo hizo en 2017, estaba ya eliminada bajo la dirección del profesor Rafael Dudamel y en aquel momento empató 1-1 contra la selección de Argentina, gol de John Murillo, que está por cierto presente en esta convocatoria. Veremos si esta noche juega, así que todo el éxito del mundo para nuestra selección nacional. Dejamos el fútbol y cambiamos de tema, de disciplina, y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. La MLB anunció a los jugadores más destacados de agosto en la ronda regular del mejor béisbol del mundo. Comenzamos hablando de Bryce Turang de los Cerveceros de Milwaukee y Shea Langeliers de los Atléticos de Oakland, que se coronaron como los mejores jugadores del mes. Turang en la Liga Nacional destacó con un promedio de 343 de averaje, 10 honrones y 24 impulsadas, mientras que Langeliers lideró la Liga Americana con 11 vuelas cercas y un slugging de 661. Los ven ahí en pantalla. Pasamos ahora a los pitchers, porque en el montículo Freddy Peralta, también de los Cerveceros de Milwaukee, brilló en la Liga Nacional con una efectividad de 0.32 y 34 ponches. Y Trevor Rogers de los Orioles de Baltimore dominó la Liga Americana con récord de 4-1 y el único juego completo del mes pasado. Con respecto a los novatos del mes en las Grandes Ligas, destacan Jacob Marcy de los Marlins de Miami por la Liga Nacional y Roman Anthony de Boston por la Liga Americana, quienes llevaron los honores entonces en este mes de agosto. Marcy, recién ascendido, el mismo agosto conectó 18 extra bases, un gran inicio para él en Grandes Ligas, 11 de ellos dobles con 4 jonrones, mientras que Anthony bateó para 304 de averaje con 6 jonrones y 13 carreras empujadas. Por último, y cerramos por supuesto con los relevistas, destacaron los cubanos Raisel Iglesias por los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional y Aroldis Chapman, que con una actuación impecable, memorable, hizo lo propio en la Liga Americana, dejando una efectividad de 0.00, inmaculada con los Medias Rojas de Boston, una especie de segunda juventud. Está viviendo el veterano lanzador zurdo que tiene una de las rectas más potentes de todas las Grandes Ligas. Estamos hablando de Aroldis Chapman. Cerramos el capítulo del béisbol y pasamos ahora al tenis, donde Amanda Anisimova, novena del ranking mundial de la WTA, se tomó una contundente revancha tras vencer a Iga Swiatek para avanzar a su tercera semifinal de Grand Slam, dejando atrás la dolorosa derrota sufrida ante la polaca en la final de Wimbledon. La recordarán ustedes, 6-0, 6-0 fue ese partido y hasta propició las lágrimas de Anisimova. Cerramos con notas de deporte nacional. Este jueves la isla de Margarita se prepara para recibir la primera edición del prestigioso evento internacional de natación de aguas abiertas, Oceanman. Esta competencia se realizará del 7 al 9 de noviembre. Este evento, que se realizará por primera vez en el país, no solo busca atraer nadadores élites, sino también fomentar la práctica y participación familiar, ya que se permite la inscripción de niños desde los 7 años hasta adultos mayores en categorías amateur. Vivir experiencias no solamente de nado de travesía,
sino también poder compartir con nadadores internacionales que vienen de la región. Ya hay más de 6 países confirmados, entonces eso es muy bueno para nosotros porque sería también el primer evento de aguas abiertas internacional que se hace en el país. Y nosotros obviamente como Oceanman estamos sumamente comprometidos también con lo que es la marca país de Venezuela, poder resaltar también toda la variedad que tiene esta cultura, ¿no? Varios atletas y exatletas olímpicos venezolanos ya han confirmado su participación. Para la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos es un prestigio poder contar con esta competición para seguir avanzando en la cultura de este deporte. La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, dirigida por el presidente Luis Moreno y mi persona, quisimos darle un aval para un voto de confianza a este evento que viene de afuera. Para nosotros también, con todo el orgullo y con toda la humildad, hacemos eventos espectaculares en Venezuela, pero un evento más que se agrega al calendario de lo que es el deporte acuático de nuestro país. Esta es una disciplina donde mientras más eventos se naden y más experiencia haya, mucho mejor se prepara cualquier atleta, y que vengan atletas pequeños hasta adultos mayores a participar en un evento que también se vuelve turístico y de disfrute, es un orgullo para nosotros en nuestro país. Este evento de Oceanman Venezuela llegó para quedarse porque desde ya se está planificando la próxima competencia para el 2026. Manuel da Silva, Televen. Bien, de esta manera llegamos al final de la sección de deportes por el día de hoy. Recuerden, hoy es día vinotinto, 7:30 de la noche, hora de nuestro país. Venezuela en Buenos Aires se enfrentará a la vigente campeona del mundo, a la selección de Argentina, para tratar de proteger ese cupo de cara al repechaje intercontinental. Que tengan todos feliz jornada laboral y que lleguen rápido a casa para apoyar a la vinotinto desde sus hogares. Hasta mañana. Manu, ¿tienes fe? Sí, siempre, por supuesto que ahí sí. Vamos, ¿no? Vamos a ver qué se logra. A ver qué pasa. Tenemos fe, claro que sí. Amigos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Manuel da Silva tendrá como invitado en la entrevista a Osman Quero Pérez, presidente de FEDEAGRO. Amigos televidentes, muy buenos días. Yo soy Manuel da Silva y hoy estaremos conversando un tema interesante. Nos acompaña Osman Quero Pérez, presidente de FEDEAGRO. Bienvenido, Osman. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de los números que viene arrojando el sector agrícola en estos ya 7 meses, 8 meses que tiene el 2025. Sí, bueno, realmente el sector agrícola se destaca en la producción de cereales. Nosotros desde el mes de mayo se tiene la siembra de maíz, de arroz. El arroz prácticamente se siembra en 2 periodos porque puede sembrarse también con riego. Y como resultado de eso, nosotros, bueno, garantizamos de alguna manera un abastecimiento que, aunque no es suficiente todavía en el caso del maíz y requieren de importaciones complementarias, sin embargo, ha venido repuntando un poco el caso de la producción de maíz. Este año, bueno, tuvimos quizás una pausa o algunas complicaciones con el tema de las precipitaciones que se sucedieron. Bueno, todos sabemos lo que pasó en el país y, bueno, hubieron rubros que fueron afectados, tales como la siembra de maíz en este caso. Sin embargo, aún ahora, bueno, nosotros hemos contabilizado de que se tienen unas 300.000 hectáreas de maíz en el país, lo cual puede representar pues una producción importante para ellos. Ahora, me habla que sí, en el mes de mayo tuvimos 2 meses de esas precipitaciones fuertes, sobre todo en la región andina. ¿Cuánto puede afectar o cuánto se retardó en esa siembra? No sé si tenían estimado una cantidad de producción y va a ser menos, o sea, más o menos si hablamos de cantidades, ¿cuánto sería? Sí, realmente el maíz que tenemos nosotros ahora representa un 42% del consumo nacional en el caso del blanco, y casi el 40% del maíz amarillo. Nosotros realmente tenemos precisamente maíz para casi la mitad del año pues, de consumo, y esto significaría de que se pueden organizar importaciones complementarias, pero posterior a la recepción de la cosecha como tal. Ese siempre ha sido el objeto de FEDEAGRO, tratar de que de alguna manera las importaciones no coincidan con la cosecha nacional,
sino que bueno, si nosotros recogemos la cosecha primero, después tenemos la oportunidad de recibir lo que se necesite para continuar el resto del año hasta la próxima cosecha. En el caso del arroz, afortunadamente sí hubo un crecimiento en la parte del área y todo perfila de que nosotros vamos a tener una buena cosecha que dará precisamente el fruto de que se pueda abastecer el mercado nacional en un 76%. Eso es importante. Ahora, si hablamos también de lo que es el azúcar, el café, ¿también se vieron afectados o estos rubros también están como el arroz quizás con buenos números? Sí, la caña de azúcar también viene creciendo. Okay. La caña de azúcar tiene buena expectativa. Nosotros, bueno, llegamos a moler en el país más de 9 millones de toneladas. Todavía estamos, este año se calcula de que la molienda de caña va a estar en unos 4,5 millones de toneladas de caña, y eso, por supuesto, también representa un porcentaje importante de la producción de azúcar en el país. Ahora, al día de hoy, ¿cómo está esa región andina? ¿Se logró recuperar? ¿Qué trabajos vienen haciendo para, digamos, ya pasar esta temporada de, bueno, no se termina la temporada de lluvia, pero digamos lo que afectó? Ustedes incluso hacían un cálculo entre 1 a 4 hectáreas por familia, más o menos calculan que se han visto afectadas. ¿Cómo está ese terreno ya? ¿Cómo está la producción? Sí, la producción sigue, porque tú sabes que el eje andino tiene una cualidad importante, pues ellos son, si queremos nosotros desarrollar la palabra resiliente, podemos hacerlo en el eje andino. De verdad que es admirable, a pesar de todo lo que sucedió, y nosotros sabemos de que ellos tuvieron pérdidas en infraestructura, bueno, sencillamente se acabaron los caminos, los puentes, o sea, fue una actividad que bueno, afortunadamente, tanto la ciudadanía, la gente que vive en esa zona, junto con los gobiernos locales y nacionales, se lograron de alguna manera ir recuperando parte de esa cuestión. Sin embargo, el problema persiste porque realmente el caso de las lluvias ha sido bien complicado. Ahí todavía se requiere de ayuda. Recordemos nosotros que el tema del financiamiento es fundamental, puesto de que todos esos capitales que se estaban invirtiendo allí en la siembra de cebolla, papa y zanahoria, entiendo que fueron rubros que se vieron fuertemente afectados en esos deslaves. En esa oportunidad se habló de más de 300 hectáreas y como tú mismo bien lo mencionas, realmente las unidades de producción en el eje andino, bueno, son... Para nosotros el maíz de repente es pequeño, pero para ellos es mucho. Claro. Porque realmente 5 hectáreas, 6 hectáreas, 10 hectáreas es una porción muy importante. Y tomando en cuenta de que el financiamiento no se obtiene tan fácil, casi todos esos capitales son capitales familiares, son capitales propios de las familias, y realmente la ayuda que realmente pudieran necesitar es algo que nosotros hemos hecho notar, ¿no? en todo este tiempo. De manera de que sí, el eje andino todavía se mantiene en la producción de hortalizas y eso no afectó el consumo nacional, porque nosotros sabemos que también en el Jarillo, aquí en Los Teques, en la Colonia Toguar, se producen hortalizas y bueno, la hortaliza se mantiene activa en los mercados. Osman, nos toca establecer una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando estos temas y sobre todo el financiamiento que ustedes siempre han tratado de pedir, ¿no? al Estado, al gobierno, para que puedan solventar muchas situaciones. Ya volvemos. Seguimos conversando con Osman Quero Pérez, presidente de FEDEAGRO. Osman, muchas veces se habla del número, de la producción, pero hay que ver, ¿no? lo que cuesta producir acá en Venezuela, y no desde ahorita, desde hace años que hay muchos, productores que trabajan prácticamente con las uñas, ¿no? ¿Cómo se ha venido trabajando para que estos problemas o estos desafíos que siempre atraviesan, digamos, vayan solventándose poco a poco o no peguen tanto también en el bolsillo del productor? Sí, fíjate que, bueno, realmente cuando nosotros hablamos de la dinámica económica, cambiaria que existe en el país, bueno, sencillamente en todos los sectores se ve afectado y el sector agrícola no es diferente. Las inversiones que se hacen
en la siembra de maíz, de arroz, de caña de azúcar, de café, de hortalizas, girasol, ajonjolí, frijol, o sea, todo lo que se produce en el país. Todos los insumos, por supuesto, vienen de afuera. Muchos de los insumos vienen de afuera. Es poco lo que se produce en el país en ese sentido. Y bueno, toda esa cancelación es en divisa. Sencillamente tú tienes que, para poder accesar a esos proveedores externos del exterior, bueno, tienes que pagarlo en divisa. Y eso, bueno, se traslada precisamente a los costos que tenemos nosotros locales aquí. Pero cuando vamos a vender la cosecha, entonces las cosechas hay que venderlas en bolívares. Claro. A pesar de que pueda haber un valor referente en dólares, sí, pero por supuesto se tiene que pagar en bolívares al oficial, claro. Al oficial. Entonces el problema existe cuando tú necesariamente tienes los compromisos de pagar en dólares como tal. Y tengo entendido que también hay unos supermercados que incluso que trabajan con estos productores que se tardan, ¿no? También en el pago, que pasan meses y no les pagan. ¿Eso es verdad? Sí, en el caso de las hortalizas, los productores han mencionado ese problema, ¿no? Es otra cosa que realmente tendríamos que hacer la consideración para que de alguna manera hubiera ese consenso y no se traslade. El tiempo que se pasa en cobrar la cosecha, por supuesto, sencillamente, bueno, conspira contra el desarrollo del campo venezolano. Y te digo esto precisamente porque como tienes que recuperar el capital para poder seguir invirtiendo, porque es el mismo capital, el que estás recogiendo, el mismo capital que tienes que volver a invertir. Entonces, cuando se tarda en el cobro de la cosecha, o cuando se cobra en bolívares y tú tienes que pagar en dólares, entonces también esas son situaciones que, bueno, sencillamente afectan el desarrollo agrícola. Son temas que nosotros venimos conversando y sabemos de que, bueno, la situación en Venezuela requiere de esa atención puntual. En el país, la producción agrícola nacional realmente tiene una repercusión muy importante, porque si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos 1.200.000 toneladas de maíz, por poner un ejemplo del maíz, que tiene una gran connotación social, porque nosotros sabemos que es harina precocida y el maíz amarillo se traduce en leche, pollo, huevo, etcétera, etcétera. Si hablamos del maíz específicamente, bueno, de repente la producción de maíz pudiera representar un 5% del Producto Interno Bruto, pero posteriormente cuando eso se traduce en manufactura y en comercio y llega hasta el anaquel, entonces bueno, podemos multiplicarlo y se traduce en una buena porción de lo que realmente se mueve en el país. Osman, hablabas de los productos que tenemos que importar, que son bastantes para también producir, ¿no? Por ejemplo, las semillas de girasol, por poner un ejemplo. ¿Cuánto se tiene que importar? ¿Qué hacen? Obviamente se produce aceite, ¿no? Pero ¿cuánto puede afectar y por qué no se produce acá en el país? Falta eso, el financiamiento para lograr no importar, sino nosotros mismos producir esas semillas de girasol y nosotros mismos cosechar lo que necesitamos con eso. Son rubros que realmente se están tratando de nuevo recuperar. El girasol realmente en Venezuela, bueno, se sembraron grandes extensiones de girasol. Te puedo decir de que más de 100.000, 150.000 hectáreas en su momento. Ahora, lamentablemente, el girasol está volviendo. Hay temas con respecto al precio del girasol. También el hecho de que se adapte de nuevo el productor a que el girasol se instale. Sin embargo, vale decir de que esa iniciativa con respecto a la siembra de girasol ha nacido de nuevo porque han habido agronegocios, hay comercios que de nuevo, de alguna manera, buscan la forma de financiar el proceso del tema del girasol. Y como resultado de eso, bueno, entonces se perfila eso. De hecho, hubo un anuncio donde se quiere de que este año se siembren unas 30.000 hectáreas de girasol. Esperamos de que realmente se pueda hacer. El año pasado apenas se sembraron 5.
lo cual significa de que es un reto que tiene el sector agrícola nacional de poder hacer eso. ¿Por qué? Porque en Venezuela el consumo de grasa y aceite, bueno, es por mucho lo que realmente nosotros producimos y apenas estaremos en menos del 20% de la producción nacional, lo cual significa de que el país tiene que sacar mucho dinero para importar el resto de las grasas de aceite. Recordemos de que cada dólar que no se invierte en el sector agrícola nacional va a representar por 5 lo que tiene que traerse de afuera, de manera que no es estratégico, no es realmente algo que debería promocionarse, las importaciones como tal, sino más bien seguir apostando en el país, porque tenemos las tierras, tenemos una clase agrícola que todavía sigue trabajando aquí en el país, y tenemos la posibilidad no solamente de abastecernos nosotros en muchos de los rubros agrícolas que necesitamos a diario y que necesita el venezolano, sino que también podemos hacer exportaciones de otros rubros. Bueno, Osman, se nos acabó el tiempo, el tema agrícola da para hablar bastante. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a toda la producción y los números que vayan arrojando hasta final de año y esperemos que eso pueda cambiar, menos importación y más exportación, por supuesto, asegurando la demanda nacional. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Osman Quero Pérez, presidente de FEDEAGRO. Pausa, al regreso lo mejor de lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, feliz jueves. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar. Señores, luto en el mundo artístico y musical venezolano. Gustavo Suárez, líder de la banda criolla Tecupae, pierde la lucha contra el cáncer. La tarde de este miércoles se conoció la noticia de la muerte del líder de la reconocida agrupación Tecupae. Fue mediante una publicación realizada por el integrante de la banda de Voz Bass, Luis Leal, que se confirmó la lamentable noticia. Fuiste siempre fuerte y preocupado por todos nosotros y definitivamente un ejemplo de espíritu que vamos a seguir. Te vamos a extrañar un mundo, hermano. Gustavo, descansa en paz. Reza la publicación del cantante. Medios digitales reseñan que Suárez se encontraba librando una lucha contra el cáncer cerebral. Gustavo Suárez Sarcos fue una figura emblemática en la escena musical, conocido no solo por su talento y carisma, sino también por su compromiso con la comunidad y su pasión por la música. Desde lo actual deseamos paz a su alma. Cambiamos radicalmente de tema y es que Laura Pausini se une a la campaña para pedir protección de la Unión Europea frente a la inteligencia artificial. La cantante italiana se unió a la coalición. Amigos, Kevin Costner despidió a Graham Greene tras su muerte con un emotivo mensaje. Graham Greene, recordado por su papel en Bailando con los Lobos, falleció el pasado domingo en un hospital de Toronto, según así lo confirmó su representante. El artista tenía 73 años y estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Kevin Costner, quien dirigió a Graham en la aclamada cinta, compartiendo con él uno de los momentos más significativos de su carrera. A través de las redes sociales, el actor y cineasta rindió un homenaje a su compañero de elenco diciendo lo siguiente: pienso en la alegría que sentí cuando escuché que su trabajo en la película fue reconocido con una nominación al Oscar de la Academia. Era un gran maestro y un extraordinario ser humano. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero.
Hasta mañana, amigos. Sigan en sintonía de Televen, por supuesto, con su programación, recordándoles que somos tu canal.